escuché dos voces muy especiales de algo especial que hay en este lugar. Y escuché la voz armonía y escuché la voz gozo. Y es lo que hay en ustedes. No sé si me hago entender, pero algo especial que hay en ustedes es un vínculo muy fuerte de armonía, de unidad entre ustedes. Yo no me congrego acá, así que no sé mucho, pero hay una armonía especial y eso se siente en este lugar. También hay un gozo especial entre ustedes y eso es importante porque la armonía proviene del Señor, ¿no? Dice que Él ha cambiado nuestro lamento ¿en qué? En baile, en alegría, en gozo, amén. Pero también hay gozo en cada uno de ustedes. El Señor los bendiga en esta mañana. Es una bendición y es un privilegio poder estar aquí compartiendo la poderosa palabra del Señor. Amén. Amén. Y quiero que en esta mañana oremos. Amén. Vamos a colocar nuestra mente y nuestros pensamientos en este momento. Sabe que fácilmente viene el enemigo y desvía nuestro pensamiento. Y tal vez nuestro cuerpo está acá y estamos acá. Pero a veces pasa, no sé si es solamente a mí, que nuestro pensamiento se desvía por momentos y cuando se desvía el pensamiento en cosas seculares, hay como un rompimiento en ese momento del vínculo con el Señor. Y nos desconectamos, es la palabra, de la presencia del Señor. Y vamos en esta mañana a orar. Ore por usted mismo, miren, ore por el que está a su lado. No, yo he aprendido, Jesús dijo algo muy importante y lo que Él dijo fue lo siguiente, relacionado con los demás y con mi vida, pues el Señor dijo, quita la viga que está en tu propio ojo, lo dijo Jesús, para poder ver bien y quitar la paja que está en el ojo de tu hermano. O sea, Jesús lo que nos estaba diciendo era, mírate a ti mismo y de acuerdo a ello puedes ver con claridad lo que está pasando realmente en la vida del otro. Amén. Eso lo dijo Jesús. Por eso esta mañana vamos a colocar nuestros pensamientos, nuestra mente en la presencia del Señor. Lo vamos a someter en este momento. Todo pensamiento que no proviene del Señor, que no proviene de la verdad de Dios, lo vamos a someter bajo la presencia de Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Señor poderoso en esta mañana, Señor. Padre de la gloria, honramos tu presencia, Señor. Padre, en esta mañana nos presentamos delante de ti, Señor amado, Rey del cielo. Ahorita hacían referencia, Señor, en la dirección del servicio, que dónde está nuestro pensamiento, cuál fue el de esta mañana, si fue un pensamiento tal vez de queja, si fue un pensamiento de gozo, de adoración, de venirnos alegres para la casa del Señor, a rendirle tributo a Él, a rendirle adoración a Él, o si por el contrario fue un pensamiento de queja, de pereza, de desánimo, de desconsuelo, porque he podido ver, Señor, que cuando nuestros pensamientos se activan, Señor, de manera incorrecta, Señor, y empiezan a divagar de esa misma manera, todo nuestro ser, Señor, va de acuerdo a nuestro pensamiento, Señor. Pero en esta mañana sometemos todo pensamiento contrario a tu palabra, todo pensamiento contrario a tu voz, Señor, bajo tu gobierno, bajo la obediencia de Cristo, bajo lo que dice tu palabra, Señor amado. Y tu palabra dice que cuando nosotros venimos a este lugar, Señor, debemos preparar el corazón, debemos estar atentos, Señor, atentos a tu voz, porque eres tú quien nos habla, Señor. Padre, por eso hoy, Señor, declaro libertad en este lugar, Señor, libertad de tu espíritu, Señor. Hay libertad en la casa del Señor, hay libertad en nuestros corazones, Señor. Toda cautividad se rompe, nuestra mente es libre en este momento, libre, Señor. Hay sentidos espirituales para recibir tu palabra, Señor, y de acuerdo a ello poderla entender, Señor, y poderla colocar por obra, Padre. Te doy gracias, eterno Dios, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra del Señor. Y esta mañana el Señor
pensando en el tema que ustedes están mirando, estudiando, compartiendo en este lugar, el Señor me regalaba un precioso tema y se titula de la siguiente manera, y es mis pensamientos relacionados con la palabra de Dios. ¿Por qué debemos nosotros, amada iglesia, relacionar nuestros pensamientos siempre con la palabra de Dios? Pero antes de poderlo relacionar con la palabra de Dios, necesitamos saber lo que la palabra de Dios dice. Necesitamos conocer al autor de la palabra de Dios, que es ¿quién? Dios. Pero a Dios lo conocemos a través de su palabra. Mire cómo es esto de hermoso, todo va relacionado. Amén. Y esto de poder relacionar nuestros pensamientos es una necesidad que tenemos cada uno de nosotros, porque en una ocasión escuché a una hermana de la iglesia que decía que la mente de ella, lo manifestó así, era la loca de la casa, ¿no? Y es que ahorita Lilianita lo relacionaba que cuando se viene como toda esa descarga de pensamientos a la mente, son como dardos, ¿sí? Y la mente lo recibe. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos nosotros ante ello? Amén. ¿A dónde llevamos esto? Porque mire, cuando nosotros no llevamos nuestros pensamientos a la verdad del Señor, nuestros pensamientos se salen de control. Y empiezan a hacer cosas que deshonran ¿qué? El nombre del Señor, que van en contra. Yo estaba mirando qué significa ir en contra. O sea, nuestra manera de pensar en contra de la verdad de Dios. Y significa que va por otro lado, por el lado contrario. Por eso, qué importante relacionar nuestros pensamientos con la verdad de ¿qué? De Dios, con la palabra de Dios. Cuando yo estoy pensando algo, mire que la mayoría de pensamientos a nuestras vidas vienen causados por problemas, situaciones o circunstancias. Y es cuando se activan más fuerte. Ejemplo, vas al médico y el diagnóstico no es que bueno. El diagnóstico no es el mejor y cuando lo recibe no significa que no tengas fe, no significa que no conozcas la verdad del Señor, pero noten que cuando a uno le dan una mala noticia, por decirlo así, un diagnóstico, ¿cómo se llama? Que es el que no queremos en ese momento recibir, que es al que nos negamos recibir, pero note cómo lo primero que se activa, ¿qué es? Nuestra mente. ¿Pero qué irá a pasar? ¿Y ahora qué me espera? ¿Cuándo sucederá un milagro? Y viene todo, viene, ahorita Juanita decía, vienen las promesas del Señor, viene la palabra de Dios, viene la fe, pero también hay otra realidad que es el diagnóstico médico. Y ahí es donde la mente comienza a, ¿cómo se llama? A pensar envanecidamente. Es cuando nuestra mente se empieza a salir ¿de qué? De la verdad de Dios. Es cuando si nosotros no somos inteligentes espiritualmente y tenemos la palabra del Señor tan segura en nuestras vidas, pues de una vez viene eso, mire, afecta a todo nuestro cuerpo. Viene desánimo, viene desconsuelo, viene el qué va a suceder. Amén. Porque lo primero que es afectada es ¿qué? Nuestra mente. ¿A través de qué? De pensamientos. ¿No notan que cuando viene una situación fuerte, hablemos como de un diagnóstico médico, pero muy fuerte? Mire, la persona sufre, el que está pasando el momento de la enfermedad, pero sufre todos alrededor, toda su familia. Y si es en la congregación, y debe ser así, porque el Señor dice, llorad con los que lloran. Gozar con los que se gozan, alegraos con los que se alegran. O sea, es bíblico hacer esto, pero noten cómo acá en la mente, porque siento esto en el espíritu, vienen tantos pensamientos, viene esa amenaza ya de ¿qué? De muerte. Y si fallezco y mi familia, y piensa uno en el otro, y piensa en el otro, porque así opera y es una realidad nuestra mente. Así opera y noten que viene de una vez y causa una afectación ¿en qué? En el cuerpo. Viene cansancio, viene desaliento,
A veces viene algo que se llama duda y uno diría, no, acá no se debe hablar de duda. A veces viene. Nosotros tenemos que ser tan reales, porque mire, cuando nosotros no aceptamos la realidad, ¿sabe qué pasa? Nos engañamos a nosotros mismos. Es como el que dice que no ha pecado, dice el Señor, ¿me están haciendo a mí? Mentiroso, porque nosotros fallamos. Sencillamente así. Amén. Y vamos en esta mañana a la palabra del Señor que está en Mateo, capítulo 22, verso 35 al 40. Gloria a Dios. Amén. Mateo 22, 35. Y lo vamos a leer hasta el 40. Amén. Gloria a nuestro Dios. Y dice la palabra del Señor y la leemos con la autoridad del Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera, verso 34. Vámonos al 24 para comprenderla mejor. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó. ¿Por qué le preguntaba? Mire la mente, ¿cómo es? Le preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Bueno, digo yo, ¿acaso este intérprete de la ley no lo conocía? Sí, claro que conocía el gran mandamiento, pero le estaba preguntando al Señor. Pero con malicia. Mire cómo opera la mente. Mire cómo operan los pensamientos. Mire cómo a veces hacemos preguntas que nosotros ya conocemos la respuesta. Pero vamos a ver cuánto sabe esa persona o por qué se la hacemos, pero ya es con malicia. Y le dice acá, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda ¿qué? Y con toda tu mente. Amén. Ahí involucra tres cosas importantes. Amén. Que conforman ¿qué? Y que están ¿dónde? En nuestro cuerpo. Amén. ¿Y qué es lo que conforma aquí? Incluye al corazón, incluye al alma, incluye ¿qué? La mente. Entonces, algo tremendo, dice el verso 38, este es el primero, noten esto, y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, o sea, no es muy diferente, es parecido. Amarás al Señor, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. O sea, lo que le estaba diciendo el Señor en respuesta aquí a los fariseos, a este intérprete de la ley, era lo siguiente, y hoy no lo dice el Señor, pues a nosotros, si ustedes cumplen con esas dos cosas, ya todo está ¿qué? Hecho, cumplido. Pero me impacta aquí que dentro de estas tres cosas, el Señor dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente. Mire qué importante, porque eso es cuando sucede muchas caídas espirituales en nosotros en ocasiones, o en el pueblo del Señor, cuando nosotros le entregamos al Señor partes de nuestra vida y no toda nuestra vida, parte de nuestro cuerpo, hablando de este cuerpo físico, pero no todo el cuerpo. Es cuando nosotros, las caídas más grandes es cuando nosotros entregamos por partes, pero dejamos partes que le decimos, Señor, pero esto sí, déjemelo quieto porque es mío. Con esto, Señor, no, en esto no le doy permiso, y ustedes saben que el Señor es un caballero. Pero cuando acá lo que estaba enseñando el Señor y a lo que nos invita hoy es a poderle amar a Él con nuestros pensamientos. Qué importante, por eso el tema se llama relacionando mis pensamientos con la verdad de Dios, porque es importante cuando yo estoy pensando algo,
basado en una circunstancia que acaba de suceder, necesito hacer un pare y ir a la verdad de Dios y relacionar lo que estoy pensando, porque mire, de acuerdo a lo que pienso, eso es lo que voy y ejecuto. Es de acuerdo a lo que pienso. Yo lo pensé y voy y lo hago. Miren lo que me pasó esta mañana. Venía sobre el tiempo. Yo dije, Señor, voy a llegar un poco tarde, no puede ser, y el culto comienza a las 8. De hecho, venía súper tarde porque a mí no me gusta llegar tarde. Y dije, Señor, entonces llegué al medio de transporte y no, pues a pie no me iba a venir porque tarde, y a pie pues llegó más tarde. Mi mente de una vez se activó con todo mi ser y comenzó a pensar, y yo dije, Señor, ya sé, la solución. O sea, cuando la mente de nosotros se activa, y así es en lo bueno y así es que en lo malo, se ejecutan nuestras acciones y lo llevamos a ¿qué? A cabo. Yo dije, Señor, no voy a llegar tarde, pero faltaban 7 minutos para las 8. Y ahí no había transporte, o sea, el que yo estaba buscando no había. Dije, Señor, ya sé, claro, una solución, porque se activa, el pensamiento se activa, y qué lindo poderlo tener enfocado, porque es que en el Señor nosotros no vinimos, no nos rescató para hacer problemas, sino para hacer solución. Dije, claro, un taxi, esa es la solución, porque tarde no pienso llegar ya más tarde. Claro, un taxi, 7:55. Uno para las 8 estaba acá. Eso fue muy rápido, pero sí notan cómo de una vez, en medio de una circunstancia, nuestro pensamiento se activa. Pero mire, eso fue en algo bueno, porque yo dije, Señor, tú eres mi proveedor, tú estás conmigo y camino en ti y voy a llevar tu palabra, Señor. Vamos a hacer lo correcto, Señor. Y lo correcto no es quedarme esperando que llegue el CID. Traía como para todos los medios, ¿no? Para el CID, para el carrito o para el taxi. ¿Sí ve? Pero mire cómo la mente se activa. Y me ponía a pensar eso mismo cuando nuestra mente se activa en pensamientos malos. Hay un acelere de todo el cuerpo, se acelera el corazón, se acelera todo, se acelera mis emociones, se acelera todo, se aceleran hasta las manos. Todo se acelera, pero todo llegó ¿a dónde? Al pensamiento. Pero todo nuestro ser se acelera. El punto es cuando nuestro pensamiento no está en el Señor, no está en la verdad de Dios, no pensamos con cordura como dice su palabra, sino de una vez nos alborotamos y nuestro pensamiento se desvía de la verdad de Dios, pues de acuerdo a eso vamos a accionar y vamos a hacer. Tanto cuidado tiene realmente el cómo pensamos, porque el cómo pensamos nos lleva al cómo hacer, al cómo reaccionar. Amén. Cuando le dieron a Juanita el diagnóstico de su hija, ¿cómo reaccionó su pensamiento? Y para que hoy estén acá, y ha habido un proceso. Noten que en cosas el pensamiento así, tengo la solución, pero como hay cosas que se llevan un proceso y que es el proceso realmente de Dios, y en ese nosotros, ¿cómo intervenimos? Hay que esperar. Entonces en mi mente empieza a venir que la paciencia, porque es una virtud, además es una característica del fruto del Espíritu Santo. Empieza a venir la fe en un funcionamiento increíble, y viene ¿a qué? A retomar las promesas de Dios y las activamos en nuestra vida. Pero eso ¿a dónde llega primero? A la mente, a nuestra mente, a nuestros pensamientos. Qué precioso es estar en Dios, iglesia. Qué hermoso es estar en Dios. Porque aunque nuestro pensamiento sea contrario cuando no conocíamos del Señor, el Señor renueva ¿qué? Nuestra mente, nuestros pensamientos. Amén. Y es importante. Estaba mirando esta parte cuando el Señor dice que lo amemos a Él con toda nuestra mente. No dejemos espacio libre para otro pensamiento. Y si viene por momentos, porque vienen ataques, porque es que vienen situaciones y la mente sí se evoluciona, así que eso es, y eso es tanto que el Señor dice en Efesios capítulo 6, que estemos ¿qué? Con el escudo de ¿qué? De la fe, para que estéis firmes contra ¿qué? Para poder apagar los dardos de fuego de ¿quién?
O sea que vienen o no vienen. Y vienen es a la mente, mire que no vienen al corazón, no vienen a un pie, no vienen a una mano. Vienen a nuestra. Pero lo que les decía ahorita, si le damos cuerda y fluimos según esos malos pensamientos, ¿a dónde nos van a llevar? Aún estando en el Señor, iglesia, escucha. Aún estando en el Señor. ¿O usted no ha sentido coraje, carga contra alguna persona? No hablo contra alguna persona afuera, contra sus propios hermanos en Cristo. En algún momento contra su propio pastor por un desacuerdo. Y pasa aquí como esa chispita hay que apagarla rápido y no dejar eso, que eso crezca. Porque cuando eso crece, eso avanza y me lleva a la acción. Amén. Y qué importante, mire, estaba mirando que cuando nosotros amamos, ese amor me lleva a hacer siempre lo que a esa persona le agrada. Siempre queremos tener a esa persona como contenta. Siempre pensamos en esa persona en muchas ocasiones antes que en uno mismo. Y si nosotros amamos al Señor con nuestra mente, entonces nuestros pensamientos vamos a trabajar fuerte para que ellos siempre, siempre estén de acuerdo y los vamos a relacionar. ¿Qué dice el Señor referente a esto? Siempre los vamos a relacionar porque amamos al Señor, porque nosotros lo queremos tener a Él como feliz, contento, tanto que dice la Biblia que la fe es uno de los vínculos que hace que nosotros le agrademos ¿a quién? A Dios. Y ese agradar es que Él se deleite en nosotros y que nosotros tenemos una relación estrecha con Él, una comunión estrecha con Él, porque ese amor nos lleva a dejar lo mío a un lado, como dijo el apóstol Pablo, que ya no vivía Él, sino que ahora su vida, ¿para quién era? Para agradar a Cristo. Y iglesia preciosa, no es un secreto, estamos viviendo los últimos tiempos y no son tiempos fáciles y los que vienen menos van a ser. Y la venida del Señor está a la puerta. Y el Señor nos está preparando para que en el rato nosotros seamos arrebatados por Él. Y necesitamos prepararnos. Y necesitamos, si hay cosas en nuestra vida, sean los pensamientos, en el área que sea, nosotros necesitamos vivir hoy agradando al Señor como si fuese el último día. Porque la Biblia dice, no sabemos el día ni la hora en que el Hijo del Señor venga por su pueblo. No lo sabemos, pero lo que sí sabemos, iglesia, si ustedes han visto y conocen la verdad de Dios, así sea un poquito, los que más conocen, sabe que no miento en lo que digo. Los tiempos que estamos viviendo están trayendo cumplimiento a la venida del Señor. Está tan cerca y en esto debe haber algo en nosotros que se llama conciencia. Cuando en nosotros hay conciencia, es concientizarnos de algo, valga la redundancia, y ahí es donde nosotros o seguimos o hacemos un pare. Amén. Necesitamos pensar y relacionar nuestro pensamiento con la verdad del Señor. No pensar locamente, no pensar por fuera de la verdad del Señor. Dios nos ayude, amén. Y quiero que miremos otro texto de la palabra del Señor. Y está en Mateo capítulo 15, verso 19 al 20. Y algo tremendo que me parece acá, algo poderoso, es que todo pensamiento equivocado o contrario está delatando lo que hay en mi corazón. Todo pensamiento contrario a la verdad de Dios, a lo que no es Dios. ¿Cuál puede ser un pensamiento contrario a la verdad de Dios? El vengarme por algo que me hicieron. Mire,
En estos días se escuchaba de algo y eso me llamó mucho la atención. De alguien muy especial, pero se expresa muy mal de su papá. Muy mal. Es más, ella no le llama no le llama papá, le llama por el nombre. Y hablábamos un momentico y ella me decía algo como de una situación que pasó hace más de 10 años. Dijo, es que él era bien y tenía lindas actitudes conmigo, pero pasó esto y esto, y está relacionado con un bocado de comida que él se lo dio a otra persona y no a ella. Pero ha pasado más de 10 años. Pero somos del pueblo del Señor, porque hoy Dios está hablando es acá a los que estamos. Pero mire la mente cómo reaccionó y los pensamientos frente a ello, y ha hecho una barrera que si ella tuviese que decidir entre dejar la mascotica en la casa y dejar a su papá y sacar a su papá, me dice, le digo, no vas a estar pensando eso. Me dice, yo lo sacaría a él. ¡Wow! Pero escuchen, servimos a Dios. Somos hijos de Dios. Hemos conocido la verdad del Señor y caminamos en ella. Pero mire ese pensamiento cuando no se trae cautivo a la obediencia de Cristo, que en este caso, ¿cuál es la solución para cautivar el pensamiento y llevarlo a la obediencia de Cristo? Perdonar esa pequeña falta, esa es la solución. Así se lleva cautivo. Cuando nosotros vienen situaciones y afectan nuestra mente, pero la llevamos cautiva, ¿cómo? Hacia la verdad de Dios. ¿Qué habla el Señor referente a ello? Lo relacionamos y de acuerdo a ello le podemos brindar ¿qué? Una solución y seguir avanzando en el Señor. Lo debemos llevar a la verdad de Dios, a la obediencia de Cristo. Ay, no hay otra manera, no es que hay algo ahí que se llama falta de ¿qué? De perdón, pero ella lo tiene ¿dónde? En el recuerdo, en su mente, en su pensamiento, y eso no lo ha podido olvidar. Tanto que si tuviese que decidir entre lo uno y lo otro, a mí eso me escalofrió el corazón. Porque noten hasta dónde llega. Ahora bien, ¿qué dice la palabra del Señor en Mateo 15, 19 al 21? Tengo esta frase importante: todo pensamiento equivocado o contrario está delatando lo que hay en el corazón. Todo pensamiento contrario delata realmente lo que hay en el corazón de nosotros. Y nos lo han enseñado. Nosotros podemos venir, adorar, orar, aprendemos todas ¿cómo se llama? Lo básico y aún los estudios grandes de la vida cristiana. Y eso es poderoso porque lo debemos hacer. Pero tenemos que examinarnos a nosotros mismos, amén. Yo a veces me siento y me examino y ustedes no se imaginan cuánto encuentro. Y empiezo a orar y mire, cuando me siento y examino empieza a venir la verdad del Señor así. Diciéndome, en esto no estás bien. Así no se hace. Y no tengo ahí parado a un ser humano que me esté diciendo o leyendo el texto o diciendo, no, siento cómo viene a mi mente los textos, de acuerdo a algo que acabo de pensar, pero que lo llevé a cabo y era equivocado. ¿No les ha pasado? Y una cosa, y una de esas cosas es el Espíritu Santo rearguyéndonos. Pero lo otro es la verdad de Dios, porque ella, ¿qué es lo que hace? Nos enseña, nos corrige, nos redarguye, nos instruye en justicia, nos prepara, nos capacita.
quita la mentira y coloca lo que es ella, la verdad, porque la palabra del Señor es la verdad para nosotros. Y me impactaba muchísimo este texto porque en serio, todo pensamiento equivocado y contrario está delatando lo que realmente hay donde, en el corazón. Y eso es lo que dice Mateo capítulo 15, verso 19. 15, 19 dice lo siguiente. Leámoslo todos, por favor. Porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto a mí me impactó, porque esto me confrontó tanto. ¿O soy la única que siendo cristiana, escúchenme bien, mire, ¿qué somos nosotros en Cristo? Ayúdenme. Hijos de Dios, herederos, coherederos, embajadores, amados por el Señor, redimidos por la sangre preciosa del Cordero, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por el Señor. No lo digo yo, lo dice la Biblia, que nos ha hecho reyes y qué más, Pastor Frey, y sacerdotes. Amén. Pero me impacta mucho cómo acá el Señor Jesucristo mismo, hablando en el 15:19, dice lo siguiente: porque del corazón sale, y está de primeras, ¿qué? Los malos. No dice acá que los pensamientos buenos son los únicos que salen del corazón. Por eso es que todo pensamiento equivocado, contrario, delata realmente lo que hay donde. ¿Y cuántos, o soy la única, que alguna vez siendo conocedores del Señor, conociendo lo que este libro dice, como hijos de Dios, como sacerdotes, como herederos, como nación santa, como real sacerdocio, pero hemos tenido pensamientos malos? Alguna vez, creo que dijo Juanita, alguna vez, contrarios. ¿Qué es contrario? Que contradicen, hacen frente, hacen un muro a la verdad de Dios, hacen una barrera, no va de acuerdo. Y estaba mirando eso contrario, y en otra versión dice rebelde, se revela contra la verdad de Dios. Porque un pensamiento contrario se revela contra la verdad de Dios, aunque conozcamos la verdad de Dios, aunque somos hijos de Dios, aunque somos real sacerdocio, aunque somos nación y un pueblo adquirido ¿por quién? Por el Señor. Pero aún así, si ha habido pensamientos malos, porque es que acá especifica, mire lo que Jesús dijo, 19, porque del corazón salen ¿qué? No dice los pensamientos, dice los malos pensamientos. O sea, que cuando viene a mi mente, por la razón que sea, basado en la circunstancia que sea, argumentando lo que yo quiera argumentar, pero viene un pensamiento así, mire, y eso me cambió hasta el estado de ánimo y también el aspecto de la cara. Porque mire, las situaciones nos cambian el aspecto. Mire, uno nota cuando alguien está enojado. No se nota, ¿qué dice hermano Eduardo? Uno nota cuando alguien está enojado. Uno nota cuando alguien, incluso desde el altar, prepara de puro aposta una palabra, que es la palabra del Señor, para dar un súper regaño. Eso se nota, eso se percibe espiritual, eso se siente. Eso se siente. Pues mire lo que el Señor dice en su palabra, es que del corazón sale, ni siquiera ya es una condición de dónde, tú que llegó de afuera, es que está adentro. Está anidada en mi corazón.
Oye, ¿qué relación tan fuerte tiene la mente con el corazón? Tiene una relación muy fuerte. Y quiero que vayamos, porque el tiempo apremia, pero quiero que vayamos y miremos una historia preciosa que ustedes la conocen. Y eso está ahí, creo que en Mateo capítulo 9. Y creo que ustedes la conocen. Y dice lo siguiente, 9:18. Y vamos a mirar algo relacionado, cómo se coordina todo nuestro ser con un pensamiento fuera del Señor, pero cómo cambia nuestro pensamiento, cómo necesitamos que nuestra mente sea renovada ahora en el Señor. Amén. Y mire lo que dice la palabra del Señor, una historia muy reconocida, que creo que todos la conocen. Mateo capítulo 9, verso 18, y dice la palabra del Señor: mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Es que acá hay dos milagros grandiosos de esos poderosos que el Señor hizo y de los que Él quiere hacer en nuestras vidas, porque recuerden que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos de los siglos. El Señor no tiene cambio ni variación. Nosotros somos los que a veces variamos y cambiamos, y esta mente, qué volate, ¿no? Pero debemos someterla a la palabra de Dios. Sí, nos lastiman, sí, pero es que también lastimamos. Eso es algo que debemos tener en claro. ¿Sabe? Quiere encontrar la esencia, y este no es el tema, pero quiero decirles algo de parte del Señor, y si Dios lo está hablando es porque algo hay. Amén. ¿Quieren encontrar la esencia de cómo se le facilita a una persona perdonar? Se las voy a decir. Cuando yo lo comprendí acá, y como es del Señor, eso sí lo almaceno acá y lo tengo acá. ¿Quieren comprender cómo es de fácil poder perdonar? Número uno, reconocer que lo que usted y yo habíamos hecho de pecado era mayor, tan grande que éramos no merecedores del perdón del Señor. Cuando yo reconozco que lo mío era más grande y aún así Cristo me perdonó, de su propia voluntad se fue a la cruz, el Padre lo envía, muere en la cruz, pero antes de su muerte usted conoce en el proceso, que eso no fue llevarlo en brazos cálidos y colocarlo allá con todos los cuidados. Eso no sucedió así, eso sucedió a base de dolor, de derramamiento de sangre, de tortura. Cuando y lo hizo por mí para una de esas cosas grandes, para perdonar mis pecados. Yo siendo rebelde y yo no estando buscando lugar para reconocer, sino que Él me buscó, me halló, me encontró a mí, vil pecadora, y me perdona todos esos. Y era una lista gigante, hermanos. Cuando yo entiendo eso, que Cristo lo hizo, y lo hizo a cambio de nada, a cambio que yo no le nada, lo hizo para evitar que yo vaya al infierno. Cuando yo entiendo eso y lo comprendo y me siento perdonada, y sobre todo que mis culpas fueron pagadas y libre de condenación, entonces ¿sabe qué sucede? Que el pecado de la persona que tengo al lado es una cosita así. Lo que me hizo es así de chiquitico en comparación a lo que yo le hice al Señor. Entonces, desde ese punto de vista, no se nos forma una barrera, no se nos llena el corazón ni la mente de resentimiento, de odio, sino cuando yo veo eso, mire por qué es importante relacionar todas estas cosas que vienen a contaminar nuestros pensamientos con la verdad del Señor. Porque cuando yo lo relaciono, el Señor ganó, venció, y Él siempre gana, o sea, ¿contra quién discuto? Amén. Y entonces yo lo puedo hacer, y vivimos un evangelio de una manera que preciosa como es el evangelio. ¿Fácil de vivir? No.
Pero Él dijo, no te dejaré y no te desampararé, y prometió estar con nosotros. O sea, decía Juanita, y dice la palabra del Señor, todo lo podemos en Él por causa de que no estamos solos, por causa de que Él es ¿quién? Nuestra fortaleza, nuestra ayuda, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Muchos serán las aflicciones del justo, pero de todas ellas, ¿qué? Nos librará el Señor. Si usted tiene esto en su mente, si esto está en su corazón, su pensamiento no puede ser malo, su pensamiento es bueno, porque ha entendido en su corazón la obra de Cristo en la cruz, y como la ha entendido, la tiene en el corazón, pero la manifiesta con su mente. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Es importante saber esto. Amén. Es importante saberlo. Es importante entender que Cristo ya te perdonó. Es importante entender que el Señor nos trasladó. Colosenses 1, capítulo 13, dice la palabra del Señor que nosotros pertenecíamos a un reino. ¿Cuál era ese reino? El reino de las tinieblas. Pero viene Cristo, nos toma de allí, nos abraza con brazos de amor, con sus brazos extendidos, y hace un traslado. Ustedes entienden, y dice que el traslado fue al reino de su amado Hijo Jesucristo, y por esa causa estamos en esta mañana, en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestra mente necesita entender, cautivar, retener esto, para que ningún argumento, ningún pensamiento contrario nos impida llegar a la meta. El apóstol Pablo dice lo siguiente: no es que lo haya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que está atrás y me extiendo a lo que está adelante, al supremo llamamiento de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Es necesario comprender esto. Es necesario comprender esto. De esta manera nuestra mente es como renovada y transformada por el poder del Espíritu Santo, por el poder de la palabra. Ya no nos acomodamos a este mundo, ya no nos acomodamos a este siglo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice que ya no sigamos como está el mundo. Pero ¿sabe a dónde se necesita tener eso en claro? Recuerden, todo mal pensamiento, ¿de dónde viene? Lo dijo Jesús: del corazón. Necesitamos tenerlo tan arraigado en el corazón para que nuestra mente lo manifieste de esa manera. En estos días me he encontrado con una mujer que lleva algunos 35 años en el Señor. Ella venía tan mal que en su aspecto desde la distancia sentí que no venía bien. La saludé, la abracé. Pero ella me dice algo que eso me dice: ya no soporto más a mis hijos. Me dice, todos los días es una pelea continua con ellos. Dice, ese muchacho llegándome tarde, llegando a la madrugada, la música. O sea, sí nota cómo cuando todo esto llega a la mente, armamos unos argumentos gigantes, pero no buscamos ¿qué? La solución. ¿Qué dice el Señor de acuerdo a nuestros hijos para podernos mantener como soldados del ejército de Cristo sin claudicar, sin desmayar? ¿Qué dice el Señor, iglesia? Ayúdeme, referente a nuestros hijos. ¿Qué dice Isaías capítulo 54, verso 13? ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor? Que los hijos son ¿qué? Nuestra heredad. ¿Qué dice el Señor? Que todos ellos el Señor los enseñará, aunque usted vea, aunque aquí venga el pensamiento y su realidad, porque es la realidad, y sus ojos vean la condición de ellos. Pero ¿qué dice la bendita y poderosa palabra del Señor? Porque es la que cambia su pensamiento y cambia mi pensamiento, me saca ese pensamiento de que no se puede, de que se van a perder, de que ya no hay nada que hacer, de que desisto de orar, de que ya no hago nada más por ellos. ¿Qué me dice a mí la palabra del Señor para que ella cambie mi pensamiento? Pues Isaías 54:13 dice, y todos mis hijos serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz en el corazón de ellos. Amén. Y si nosotros lo creemos, la circunstancia dice una cosa, pero es que la verdad de Dios está por encima de toda circunstancia.
Y mientras escuchamos que pasa esto en él, salen con actitudes así, asá, pues el Señor nos está diciendo otra cosa. Entonces es donde mi mente cautiva de una vez la verdad de Dios, la agarra el pensamiento de Dios y vamos a decir, Señor, aún como los veo, tú ahí estás trabajando en ellos. Yo creo que Juanita diría en medio de la condición de su hijita, Señor, los diagnósticos son así, Señor, pero ahí tú estás con ellos. Tú le infundes aliento, tu vara y tu callado le infunde aliento. Señor, tú enderezas mesas delante de ella, en presencia de los angustiadores, en presencia de la enfermedad, en presencia de la muerte, en presencia del dolor. Jesús dijo que estaría con nosotros hasta que Él venga, y yo lo creo, iglesia, yo no sé ustedes. Cuando nuestro pensamiento está fuera de la verdad de Dios, somos un estrago total. Y lo más fuerte es que eso estaba anidado en el corazón y los pensamientos no delataron. Los pensamientos nos sacaron todo en evidencia. Amada iglesia, los pensamientos son los que examinan nuestro corazón. Y hay algo más que examina nuestro corazón, y vamos a la palabra del Señor que está en Hebreos, capítulo 4, verso 12. Hebreos 4, 12. Gloria a Dios. Hebreos 4, 12 dice de la siguiente manera. Mire cuando nosotros relacionamos nuestra mente, pensamientos con la palabra del Señor. Entonces, ¿sabe qué empieza a hacer acá el Señor? Porque la palabra de Dios es que si habían pensamientos de muerte, ¿qué empieza a hacer la palabra de Dios? ¿A convertirlos en qué? En vida. En vida. Entonces esa vida se genera primero ¿dónde? En el corazón. La Biblia dice, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí está la solución. Con el corazón se cree. Ahora, ¿cómo creemos? Mire, todo tiene relación. La fe viene por el oír. Todo tiene relación. Es una comunión perfecta. Y acá dice en este texto, porque la palabra de Dios es vida. Así que si la palabra de Dios es vida y yo me doy la tarea cada día de conocer la verdad de Dios, pues esa vida viene a mi mente y a mis pensamientos y derriba todo argumento, porque es que no hay otra manera de derribar los argumentos si no es a través de la palabra de Dios. Queremos derribar argumentos, queremos someter nuestro pensamiento contrario a la obediencia de Cristo. Leamos la palabra del Señor. Mire, hay gente que reprende el demonio del odio. Pero es que el demonio del odio no se reprende haciendo guerra espiritual ni gritando. El demonio del odio y el resentimiento se reprende cuando yo determino en mi corazón y sé que si Cristo me perdonó, yo determino, porque siempre lo mío fue mayor que lo que mi hermanito, mi familiar, mi hijo, mi vecino me hizo. Siempre lo mío fue mayor. Y si el Señor lo hizo, ¿acaso yo no lo puedo hacer? Si Él dijo, mayores cosas harán en mi nombre. Mayores cosas harán en mi nombre. La mayor guerra espiritual para dejar de cargar con el odio, pues es el perdón. Eso no es de reprender. Es más, eso no es de intensos ayunos ni de oración. Eso se llama decisión y determinación. ¿O qué hubiera hecho, que no es el caso, pero qué hubiera hecho Daniel cuando llegó a un lugar extraño, pueblo pagano, vendido, sin pastor, sin líder, sin familia, en una tierra desconocida? Pero dice la Biblia, no dice la Biblia que Daniel llegó y entró en ayuno y oración. Y hay que ayunar y hay que orar, y ustedes saben de dónde venimos y que realmente el ayuno tiene un poder grandísimo
Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que Daniel determinó. ¿Dónde? O determinaba agarrarse y que su mente empezara a maquinar cuando le trajeron todas esas contaminaciones, o determinaba realmente hacerle un par y decir que dice que él propuso. Ese proponer es determinar, es decidir no contaminarse con eso. Y habló. Y después de eso vino sus tiempos de oración para fortalecer lo que había en su corazón, en su mente y en sus pensamientos. Amén. Y lo que él había declarado. Y esta palabra preciosa, que quiero cerrar con esta palabra, dice: porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Pero hace algo importantísimo, mucho más importante, y penetra hasta partir el alma, el espíritu y las coyunturas y los tuétanos. ¡Ah, Señor! Y discierne los pensamientos y las intenciones. Mire, como pensamientos, corazón. Que hoy les quede esto en sus corazones, valga la redundancia. Pensamientos, corazón. Todo pensamiento equivocado a partir de hoy, entendamos, yo fui la primera, entendamos que todo pensamiento maloso que viene de repente, si ve cómo le trató, ¿no? Y él empieza el diablo a hacerle ver así, una cantidad, agrandarle la situación. No viene de parte del Señor, pero sí sale de dónde. Entonces miremos qué está pasando allí internamente, porque viene del corazón. Pero cuando vamos a la verdad de Dios, ella nos aclara todas nuestras dudas. Ella nos cambia el pensamiento. Vamos en esta mañana a orar a nuestro Dios y pongan esta mañana su vida delante del Señor, amén. Y esta mañana y casi siempre, iglesia, con algo que me despierto es con un deseo de adorar. Y en esta mañana colóquese sobre sus pies. Colóquese sobre sus pies en esta mañana, amén. Y haga hoy y cada día más amiga la palabra de Dios, porque ella es la que nos conduce a toda verdad. Y si queremos derribar argumentos, si queremos dejar de ser impedimento para que otros conozcan, todo lo debemos llevar y relacionarlo con la verdad del Señor. Y oren esta mañana, cierre sus ojos en esta mañana. Y no sé en qué le haya hablado el Señor en esta mañana, pero lo que sí sé es que el Señor guardará en completa paz nuestra mente y nuestros pensamientos. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Señor, Padre, hoy tú nos hablas, Señor, que realmente debemos tener un cuidado enorme, grande, Señor, con la forma de pensar, porque el pensamiento nos lleva a accionar, Señor, sea de la manera correcta o sea como dice tu palabra, que todos los pensamientos malos salen del corazón, no vienen por causas externas, Señor, vienen porque sencillamente están ahí y no hemos sido libres de ellos, Señor. Y en esta mañana, Señor, yo te pido, Señor, yo oro por la iglesia, pero oro por mí misma. Señor, tu palabra dice, Señor, ya no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y de esta manera comprendemos cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas, Señor. Padre de la gloria, fortalécenos como pueblo, Señor. Padre de la gloria, aquí estamos. Cambia, Señor, nuestra manera de pensar, Señor. Ayúdanos a prepararnos en todas las áreas, Señor. Rey del cielo, de la gloria, que nuestra mente no diga una cosa, pero, Señor, nuestras actitudes son las otras, Señor. Padre, ayúdanos a caminar en obediencia, Señor. Y hoy sometemos, Señor. Hoy sujetamos, Señor, todo pensamiento contrario a la obediencia tuya, Señor. Te doy gracias, Señor, por esta iglesia. Gracias porque algo que siento, que percibo, es que están adquiriendo conocimiento de tu verdad. Es que se han dado la tarea de escudriñar tu palabra, de avanzar, de crecer, de mantener el vínculo de la paz, de
la unidad, del gozo, de la alegría, de la armonía, Señor. Pero también en sus corazones hay un profundo amor por ti. Así que, como dice tu palabra, a partir de hoy, Señor, te amamos con nuestros pensamientos, Señor. Oh, Padre, porque no queremos ni con el pensamiento, Señor, faltarte a ti, Señor, porque no es a la gente, no es a mi hermano, es a ti, Señor amado. Padre, te doy gracias en esta mañana, Señor. Bendito eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, te adoramos. Quiero que solo